Hola, yo soy la doctora Laura Moreno y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los mecanismos defensivos del pulmón. ¿Qué debemos conocer sobre mecanismos defensivos del pulmón? Antes que nada, es un tema que seguramente ya conocen, así que vamos a tratar de darle la visión pediátrica, intentando recuperar algunos conceptos que tengan que ver con la orientación a la práctica de la clínica pediátrica. También conocemos que el niño tiene una especial vulnerabilidad respiratoria. De hecho, la inmadurez de sus sistemas defensivos, inmunológicos y anatómicos funcionales, están en evidencia por el crecimiento y desarrollo a los que están sometidos, tanto en la etapa fetal como perinatal, e incluso hasta la edad escolar y adolescente. Por lo tanto, esto se manifiesta con una alta prevalencia de infecciones agudas, sobre todo virales en las primeras etapas, pero las infecciones respiratorias agudas son uno de los principales motivos de consulta justamente de estas etapas de la vida. También enfermedades obstructivas de la vía aérea, en esta etapa, sobre todo en el periodo de lactante, tienen alto protagonismo y no necesariamente relacionadas con la patología crónica que va a desarrollarse más adelante, como puede ser el asma bronquial o la enfermedad obstructiva crónica del adulto. Pero sí, esta obstrucción bronquial de la vía aérea de los lactantes se asocia frecuentemente a una multiplicidad de causas y son objeto de múltiples consultas y de diagnósticos que hacer en la práctica cotidiana. También los cuadros de sensibilización alérgica comienzan en esta etapa de la vida, por lo tanto nos vamos a ocupar también de estos momentos en las clases. Y las patologías crónicas, tanto genéticas o como adquiridas, que van a seguir y acompañar al niño en toda su vida, se inician muchas de ellas en la infancia. Bueno, si hablamos de mecanismos de defensa, uno dirá, bueno, ¿contra qué tenemos que defendernos? Hay posibles agentes patógenos que están en el aire y que pueden ser agresores para el sistema respiratorio. En esta diapositiva están expresados algunos de ellos. Ustedes conocen los agentes infecciosos, partículas inorgánicas, también gases tóxicos. Acuérdense que el humo del tabaco es uno de los contaminantes intradomiciliarios más importantes, y sobre todo el fumador pasivo, que en este caso son los niños. Hay que identificarlo, prevenirlo y combatirlo. También el ozono, o sea que los contaminantes del aire, cuando son expuestos a la vía aérea, pueden ser nocivos también para la salud respiratoria. Partículas orgánicas, sustancias químicas, cuerpos extraños, secreciones, drogas, radiaciones, son algunos de los patógenos de los que habría que defenderse. Pero entonces vamos a definir mecanismos defensivos del pulmón. Son complejas estructuras anatómicas y funcionales, decíamos, del sistema respiratorio y del sistema inmunológico, y que se orientan hacia acondicionar el aire, filtrar el aire de estas partículas que decíamos, también eliminar o neutralizarlas, a la mayoría de ellos, cuando ya han atravesado las barreras, sobre todo de la vía aérea alta, y finalmente reparar tejidos dañados o injuriados. Estos mecanismos de defensa entonces tratan de mantener libres de agentes patógenos la zona inferior a las cuerdas vocales y limitar el ingreso de estos elementos que no son deseados para el pulmón. En definitiva, lo que queremos es que haya un microambiente saludable para poder producir el intercambio gaseoso a nivel alveolar y la hematosis. Fíjense que pusimos acá mantener libre de agentes patógenos la zona inferior a cuerdas vocales. Hace no muchos años, antes del 2011, hablábamos de mantener estéril la zona inferior a las cuerdas vocales. Vamos a ver ahora que este concepto ha cambiado, y entonces los mecanismos de defensa van a intentar que los patógenos sean neutralizados, pero vamos a ver que la vía aérea inferior incluso está colonizada con algunas bacterias. Lo vamos a retomar en un ratito. Bueno, por otra parte, también siempre decimos que los virus y las bacterias no vienen volando a hacer neumonías o anginas, sino que, sobre todo, esos gérmenes como neumococos o las bacterias que están relacionadas con neumonía, están colonizando la mucosa respiratoria. Esta es la más frecuente
de la forma de infección, tanto de los oportunistas como los gérmenes habituales. En todas las edades siempre tenemos una flora contaminante y a partir de allí, por algún desequilibrio, se va a ocasionar la patología. La inoculación directa es otra de las formas, en los síndromes aspirativos o demás, la inhalación por supuesto, la vía hematógena también y microaspiraciones. Entonces, como objetivo para esta presentación, yo quiero orientarlo a recuperar, les decía, algunos aspectos que son novedosos sobre el mecanismo de defensa del pulmón y que sean de interés para la práctica pediátrica. Y nuevamente nos posicionamos en el nuevo paradigma dando una perspectiva ecológica del proceso salud-enfermedad respiratoria. Vamos a ver por qué digo esto. En relación a los mecanismos de defensa, tenemos dos tipos de mecanismos, unos que son los intrínsecos o constitutivos y otros que tienen que ver con el sistema inmunológico. La descripción de los mecanismos intrínsecos estaría en esta diapositiva. Ustedes ven la vía aérea superior, la glotis, subglotis, vía aérea, pulmón. Este es todo el tracto respiratorio. Y los mecanismos constitutivos tienen que ver con lograr la filtración aerodinámica de las partículas, el acondicionamiento del aire, que esté tibio, que esté puro. Para esto tenemos las coanas, los cornetes, tenemos la anatomía, el epitelio ciliado y demás, que van a ser la primera fase, la primera etapa de la limpieza del aire que inhalamos. Después vamos a retomar esto, pero en general sabemos que el niño es un respirador nasal obligado, el lactantito, por lo tanto, mantener las narinas limpias va a ser la primera de nuestros objetivos cuando un lactante tiene algún proceso de vía aérea superior. Pero tenemos que tener en cuenta cuando los niños mayores ya empiezan a tener respiración bucal por algunas razones que pueden ser hipertrofia de cornetas, esto es alérgico, la hipertrofia también por la edad de los órganos linfáticos y otras situaciones pueden hacer que el hábito del niño sea la respiración bucal. Por lo tanto, toda esta fase de filtración y acondicionamiento del aire está en deficiencia, con lo que tendremos seguramente cuadros de tos crónica o recurrentes, episodios de broncoobstrucción y demás, que nos van a dar situaciones de desequilibrio de la salud, ¿no? Otro de los puntos tiene que ver con los reflejos de la vía aérea, que ahora vamos a hablar, y el último, el transporte mucociliar y la hidratación del moco, que es uno de los puntos en donde hay algunos avances en relación a eso y algunas posibilidades de tratamiento diferente. En relación a los reflejos, se los recupero pero lo conocen seguramente, el reflejo laríngeo de cierre, el estornudo, la broncoconstricción y la tos son mecanismos de defensa. Por lo tanto, cuando son síntomas como el tos o las sibilancias, uno tiende a pensar que debería inhibir ese reflejo para lograr la salud. Yo los invito a que nos amiguemos con los reflejos porque los reflejos de hecho son mecanismos de defensa. Y cuando tenemos un paciente con tos ineficaz, como puede ser una parálisis cerebral, un trastorno neuromuscular, ahí nos damos cuenta cómo la tos es lo que le va a salvar la vía aérea de secreciones, de infecciones, de atelectasia y de poder limpiar ese pulmón. Y con la broncoconstricción pasa lo mismo. El broncoespasmo es un mecanismo de defensa para redireccionar el aire de zonas enfermas a sanas, para inhibir la llegada a la vía aérea pequeña de sustancias como puede ser inhalación de talco, polvos o algunas otras partículas patógenas. Por lo tanto, la sibilancia en sí y la tos son signos o síntomas que van a estar manifestando situaciones subyacentes. En otras clases vamos a hablar del lactante sibilante, del asma y el niño con tos, que vamos a retomar estos temas. Pero lo que quiero detenerme es en este mecanismo de defensa que es el transporte mucociliar y la hidratación del moco. Sabemos que hay una superficie líquida de la vía aérea que es cero mucosa y que está asentando en todo el epitelio respiratorio cilíndrico ciliado, que tiene una fase solución, más líquida, que está en contacto con las cilias, y una fase gel, que es más viscosa, más densa, más gelatinosa, en la cual se adhieren las partículas que se depositan en las vías aéreas. Por lo tanto, la capa líquida es la que permite la movilidad del cilio, y la capa gelatinosa es casi impermeable al agua, es la que está en contacto con el aire. Esta capa mucosa se moviliza constantemente hacia la glotis por acción de los cilios a modo de una cinta transportadora llevando partículas o cuerpos extraños o lo que tenga que eliminarse
hacia la boca. También conocen ustedes que las estructuras ciliares están dispuestas en la cara apical de las células epiteliales, más o menos 200 por célula, y el movimiento del batido continuo es importante, muy importante que esté mantenido, que no esté deteriorado por algunas patologías para que sea efectivo este aclaramiento mucociliar. Hay un movimiento rápido de los cilios rígidos y un momento de recuperación lenta, que en donde se curvan hacia atrás para volver a tomar el mismo. Hay una cadencia, hay un ritmo que es el que logra la efectividad del mecanismo. Aproximadamente 2 mililitros de moco se encuentran distribuidos en todo el aparato respiratorio y fíjense, 100 mililitros aproximadamente son eliminados por expectoración o por deglución cada 24 horas. Este mecanismo no duerme, 24 horas al día estamos produciendo el moco necesario para que sea eliminado o por tos o por expectoración o por deglución, sale de la glotis hacia la vía digestiva. La velocidad es menor en la periferia en la medida que se van haciendo las vías aéreas más gruesas y hacia la tráquea alcanza hasta más o menos 2 centímetros por minuto. Esa es la velocidad del clearance ciliar normal. Pero ¿qué pasa? Este clearance ciliar puede alterarse. Me interesa que recuperemos este concepto del clearance mucociliar sano o alterado, porque es un tema que podemos abordar, entender las patologías y ver qué vamos a hacer a la hora de tratar a un paciente que tenga esta situación. Contaminantes del humo del tabaco. Está demostrado que la inhalación del tabaco con todas las toxinas y contaminantes que tiene disminuye la viscosidad del moco y disminuye la velocidad y la excreción de las partículas a eliminar. Otros contaminantes ambientales también. Enfermedades crónicas como asma, bronquitis crónica, infecciones. La desecación, decíamos, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene traqueostomía o el respirador bucal, el hecho de que tenga respirando aire seco y no tan tibio, también deseca el líquido periciliar y entorpece el clearance. Drogas. Esto también es interesante asociar a los beta-adrenérgicos, al cromoglicato o las teofilinas, no solo como broncodilatadores, sino como buenos mucolíticos. El salbutamol tiene una actividad sobre el AMP cíclico y hace disminuir la viscosidad del moco, por lo tanto es broncodilatador y mucolítico. Por el contrario, algunos betabloqueantes o el bromuro de ipratopio, que muchas veces usamos como broncodilatador, desecan el moco y tienen disminución, un efecto de disminuir el transporte mucociliar. Por eso es que justamente utilizamos el bromuro de ipratopio en pacientes con reflujo o con trastornos neuromusculares que tienen broncoplegia con hipersecreción de moco. Secamos las secreciones y broncodilatamos. No así en un asma o en una bronquiolitis en donde querríamos broncodilatar y disminuir la consistencia del moco. Alcohol, anestésicos, el oxígeno en altas concentraciones. Esto es muy importante que conozcamos este efecto en este mecanismo de defensa. Y finalmente, anomalías congénitas o genéticas como son la disquinesia ciliares, que no son, si bien son infrecuentes, no son tan raras, y la fibrosis quística, que es la enfermedad genética más frecuente como generadora de enfermedad pulmonar crónica. Las consecuencias de estas alteraciones en el aclaramiento ciliar se van a ver directamente relacionadas con un aumento en la colonización bacteriana, más bacterias que van a quedar en la vía aérea inferior, aumento de las infecciones, de neumonías recurrentes, atelectasias, bronquiectasias. Acá les traigo una radiografía de un paciente con fibrosis quística, en donde vemos que los pulmones están completamente con infiltrados blancos, vemos estas callecitas que son bronquiectasias, taponamiento de moco, de manera que esta situación, este paisaje que estamos viendo en un pulmón de un paciente con fibrosis quística está generando fundamentalmente por la alteración en el aclaramiento mucociliar. Y esto es lo que le va a costar la vida o la posibilidad de un trasplante, ¿no? Esta gráfica se las traigo porque últimamente ustedes saben que el hecho de inhalar solución salina hipertónica al 3 o al 7% ha sido una de las controversias en bronquiolitis e incluso una de las posibilidades que tenemos para tratar los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Fíjense cómo es el mecanismo de acción. En esta nos vamos a referir solamente a la relación del agua y a la diapositiva que sigue en cómo se forma esto del líquido periciliar.
En esta revista de Pediatric Pulmonology hace una revisión de cómo es el mecanismo de la producción del moco y de la hidratación y la deshidratación. Y fíjense que si nosotros inhalamos solución fisiológica al 0,9% en una nebulización, como la mucosa tiene también la concentración fisiológica que es al 0,9%, en realidad no hay traspaso de agua en ninguna de las direcciones. En cambio, si a una mamá se le ocurre nebulizar con agua destilada, ¿qué va a ocurrir? Directamente por difusión simple, a partir de que acá tenemos cloruro de sodio y acá le estamos inhalando agua destilada, va a haber un efecto contrario, va a haber deshidratación del líquido periciliar y edema de la mucosa. Entonces, contraindicación siempre, inhalar con agua y el vaporcito de agua. Vamos a ver que esto no es lo ideal para fluidificar el moco. Y en cambio, si usáramos cloruro de sodio al 3% y o al 7%, produciríamos un pasaje por difusión simple de la zona más hipotónica a la hipertónica, logrando así lo que queríamos, que era de alguna manera rehidratar el moco. Pero debemos recordar entonces que, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el mejor mucolítico o la mejor hidratación es la que hacemos por vía sistémica. Fíjense, acá está un poquito más complejo el tema, pero miren cómo acá tenemos las cíleas del epitelio cilíndrico ciliado, y tenemos la participación para la formación del líquido periciliar, que es, dijimos que es líquido, pero después es gelatinoso arriba, y la hidratación tiene que ver con estos canales. Los canales que seguramente les suena, el gen del CFTR, que es el canal por donde pasa el cloro, y es el canal que está en mal funcionamiento en un paciente con fibrosis quística. Fíjense entonces, si hay un transporte activo de cloro y una reabsorción de sodio, y esto está en equilibrio, para eso necesitamos transporte activo y utilización de ATP, o sea que no es una cuestión solamente osmótica. Tenemos canales que van a hacer que esta concentración y el espesor del líquido periciliar sea el adecuado. En este dibujo tenemos en esta figura un paciente que tiene un virus respiratorio sincicial en donde hay una bronquiolitis leve y en este caso una bronquiolitis más grave por el mismo virus en un paciente sano. Fíjense cómo la altura del líquido periciliar de todo el sistema mucociliar está disminuido, pero aún así tenemos algún espesor. Y ahí acá donde vemos es mayor absorción de sodio y acá mucho más absorción de sodio y de agua, con desecación de los mocos. Diferente y mucho más grave es el estado de un paciente con fibrosis quística que tiene una infección por respiratorio sincicial. Fíjense cómo está atrofiada esta cilia, cómo podría barrer y hacer que la cinta caminadora funcione con semejante espesamiento. Tenemos que el gen de la fibrosis quística hizo que no haya proteína transportadora proteína en el canal para sacar el cloro, además la mucosa está rota, además están desecadas, hay deshidratación en el líquido. Por lo tanto, aquí es donde la solución hipertónica podría tener algún efecto como mucolítico, porque haría que se retenga agua a partir de ofrecer el hipertónico ahí. Bueno, después vamos a retomar en cada una de las patologías el uso o no de esta técnica, pero desde ya, entonces, para repasar el anterior, jamás hacer una inhalación con agua destilada, lo ideal es por lo menos solución fisiológica al 0,9. Finalmente, esta es otra de las enfermedades genéticas y que las traigo porque el principal mecanismo que falla es la disquinesia ciliar, o sea, la dirección en la que los cilios empiezan a tener un eje diferente y por más que se mueven de alguna manera, a veces no es sincronizada, lo que en definitiva produce es un fallo en la eficacia de transporte del moco, ¿no? Eso ustedes lo conocen bien, así que solo a modo de ejemplo. Como segundo objetivo y momento de la clase vamos a hablar un poquito de los mecanismos inmunológicos que tienen que ver con la defensa del pulmón también. Y en este caso los mecanismos inmunológicos en una interacción con el microambiente pulmonar. El sistema inmunitario, acá les puse la célula epitelial de la que tanto estamos hablando de las cilias, no solamente es una barrera mecánica y una eficiente transportadora de partículas, también es un órgano blanco y activa en la inmunidad innata, junto con los macrófagos, neutrófilos, células plasmáticas y demás. Entonces, el sistema inmunitario
tiene que ver con el reconocimiento de células o partículas extrañas. Tiene que ver con la eliminación de las mismas cuando son extrañas. Tiene que ver con reparación de los tejidos cuando son injuriados por inflamación, necrosis, etc. Y también establece la adaptación al medio ambiente. Por eso hablábamos de un nuevo paradigma donde hablamos de un concepto ecológico, un concepto en donde el huésped con el medio ambiente debe estar amigado, tiene que estar en equilibrio y haciendo esta interacción a partir del sistema inmunitario. Acá es donde la inmunidad innata está en íntima relación con el microambiente pulmonar, no solo con los patógenos que respirábamos, decíamos, sino con su propio microambiente. Y de esto va a resultar lo que es la modulación inmunológica. Vamos a producir tolerancia, de manera que cuando se coloniza por primera vez alguno de los medios, sea la vía aérea superior o inferior, vamos a ver que se va a generar tolerancia y de pronto ya esas partículas que eran extrañas ya no van a ser reconocidas como extrañas. Pero sí puede que haya hecho un proceso en donde la sustancia se vuelve no bien albergada y se produce lo que es el fenómeno de alergia o hipersensibilidad, o también el fenómeno de autoinmunidad. De manera que este equilibrio, desequilibrio y el desenlace en estas tres situaciones se juegan desde las primeras etapas de la vida a partir de las células de la inmunidad. No me voy a poner a detallar todo lo que es la vía inmunitaria porque tendríamos para muchas clases más, pero como dijimos recuperar aspectos novedosos, lo novedoso es esto, han identificado receptores celulares, los toll-like receptores, seguramente ustedes lo van a leer por ahí, que son receptores proteicos y que desempeñan un rol clave en lo que es la iniciación de la respuesta inmune celular innata, la que decíamos recién. Hay receptores, hasta ahora hay un total de 10, seguramente aparecerán más, que tienen un dominio extracelular, uno intracelular, y que están en macrófagos, en neutrófilos, células epiteliales, estas, también en linfocitos B y T. Y estos receptores, según la genética que traigan, según cómo se comportan y su interacción con el medio, van a ir delimitando estas posibilidades de hacer tolerancia, alergia, autoinmunidad, etc. Finalmente, y ahora sí ya terminamos, vamos a hablar un poquito de lo que es el microbioma pulmonar. Es nuevo, a lo mejor alguno ni siquiera lo escuchó hablar, pero fíjense que desde el 2011, esta es una revisión muy interesante que fue la primera que yo leí, que fue en el 2012, en donde por primera vez dicen que a pesar de que los pulmones fueron clasificados, se creía que clásicamente eran estériles, recientemente las publicaciones han identificado comunidades microbianas en los pulmones de sujetos sanos. Entonces, vamos a ver que este concepto, que ha revolucionado un poquito esto de pensar de la esterilidad de la vía aérea y que cualquier germen que estuviera en la vía aérea inferior era patógeno, sabemos que todos los compartimentos humanos estarían colonizados por diferentes poblaciones, bacterias, hongos y virus, incluso la vía aérea inferior que creíamos estéril, por supuesto anaerobios, ¿no? Y hay una relación de mutualismo de simbiosis. Ahora, el rol que los microbios juegan en el proceso de salud-enfermedad es de lo que tenemos que empezar a estudiar mucho más. ¿Hasta qué punto el equilibrio o desequilibrio de esta interacción de la inmunidad innata con su microambiente es la que va a producir salud o alguna de las patologías? Entonces, en relación a microbioma, estos se empezaron a identificar a partir de pirosecuenciación, y ustedes saben, identificación por PCR de biología molecular, es antes y después de la biología molecular, porque acá podemos identificar la subunidad S del ARN ribosomal de las bacterias, virus y hongos. Entonces se identificaron ahora se puede evidenciar que los pulmones no son estériles, que hay familias bacterianas que asienten en las vías aéreas y cuando vienen a quedarse, cada sujeto tendría una diversidad particular. Algunos dicen al modo de una huella digital, mi microbioma no es igual que el microbioma de otro, ¿no? Y en los diferentes momentos de la vida, con estrés, con algunas situaciones, también hay variaciones en ese sentido. Ni les cuento si tomamos antibióticos, si fumamos, etcétera, si tomamos corticoides. Esto va alterando esta flora colonizante. Y hay diferencias, mucha diferencia entre los sujetos y entre los sujetos sanos y enfermos. Estos conceptos son más vale de la ecología, pero lo que es microbiota o microbioma, para el caso práctico, nosotros vamos a tomar a microbioma como sinónimo de microbiota.
¿Quiénes son? Fíjense que hay actinobacterias, bacteroides, fumices, proteobacterias. Esto se habla mucho de Velionella. Bueno, no nos vamos a detener eso, solamente para saber que existen. Algunos conceptos que el que esté en el tema podrá empezar a aprenderlo, pero les recalco, porque es un concepto que trasciende a lo anecdótico y a la curiosidad. El índice de diversidad o complejidad, la diversidad de bacterias que tengamos en la flora, se va a asociar a salud. Y el monopolio o el predominio de uno, contrariamente a enfermedad. Fíjense, el sistema inmune entonces, a partir de la interacción con el medio ambiente, con la flora colonizante, ya sea el microbioma digestivo, que tan de moda también está, el respiratorio, la piel, etcétera, produce, decíamos, tolerancia o alergia. Parece estar relacionado con la patogenia del asma. Desde los inicios, aún en el vientre materno y en los primeros meses de la vida, la colonización o la interacción que tenga con diferentes estímulos va a generar en sujetos predispuestos la formación del asma. Vamos a retomar eso en un ratito. Pero la variabilidad o diversidad, el aumento o disminución de algunas poblaciones bacterianas se relacionan con enfermedades crónicas obstructivas, en la displasia broncopulmonar o en el EPOC, en exacerbaciones de fibrosis quística, en exacerbaciones de asma. Tendría que ver con este desequilibrio de la flora o de la diversidad de la flora. Este desequilibrio haría estímulo inflamatorio y la inflamación es lo que yo veo como tos, hipersensibilidad de moco, hipoxia y demás. Entonces, hay como que se empieza a juntar la etiología infecciosa, por decirlo así, con la etiología inmunológica. Hay una desestabilización o desequilibrio infectológico, por decirlo así, y ese desequilibrio produciría reacción inflamatoria, pérdida de la tolerancia y exacerbaciones. Bueno, es hasta algo muy nuevo, así que les traigo algunas evidencias. En realidad yo quería recuperarlo y que después vayamos hablando para que, si ven conferencias o lean el tema, estén un poquito al tanto. Este es uno de los primeros estudios en el 2011 en donde se cuestionaba realmente, ¿existe un microbioma pulmonar o es que cuando hacemos el broncoscopio para ir a buscarla, estamos arrastrando de la vía aérea superior? Entonces, bueno, se han ajustado ya las técnicas, tienen que ser muy, muy prolijos los estudios. Cuando lean los estudios van a ver que el método le ponen mucho hincapié en esto. Y bueno, la conclusión de este trabajo de American Journal of Clinical Care of Medicine, fíjense que dice que sí, que existen bacterias en los pulmones de individuos sanos, en menor cantidad que en el tracto respiratorio alto, pero son similares en composición. Y se sugiere que se originaría a partir de microaspiraciones continuas. Vienen a quedarse y tapizan esta zona. Este trabajo, que es del 2014, ven que las diferentes etiologías en neumonía parecen estar asociadas a patrones específicos de disbiosis en la microbiota de la vía aérea superior. Ustedes saben que el concepto infectológico es que si yo tengo una neumonía por neumococo, y yo hago identificación de neumococos, tiene que haber mayor densidad de esa bacteria para que yo justifique que es neumococo el que está haciendo la infección. En cambio, si yo veo que la densidad de la bacteria no está aumentada, sino que está disminuida la diversidad, el proceso es inflamatorio y no eminentemente infeccioso, ¿no? En este estudio vieron que la microbiota de los controles sanos fue más diversa que en los casos de neumonía. Es como que la pérdida de la diversidad otorgaría, en este caso, el aprovechamiento de neumococo para hacer su proceso de neumonía, ¿no? Como conclusiones, si bien no encontraron bacterias específicas comensales asociadas a la salud, la nasofaringe sana fue colonizada con una flora con amplio rango de diversidad. Y volvemos con lo mismo. Algunas evidencias en asma, y con esto terminamos. El asma bronquial es mucho más que una inflamación alérgica. La respuesta inmune innata en interacción con el microambiente juega un rol clave en la patogenia de esta enfermedad. Y eso ya está completamente asumido. Fíjense, cuando hablamos, estas son las guías de ATS, cuando hablamos de asma grave, asma severa, difícil control, tenemos genética y tenemos un ambiente, y parece ser que en los momentos de la vida en donde la epigenética
y en la modificación de los genes es importante, fíjense cómo esa expresión va a tener que ver con el microbioma, con la inmunidad, con la inflamación, con el ambiente, con el fumar. O sea que la participación de todos estos mecanismos es complejo y vamos a tener que ocuparnos de ver, sobre todo en qué momento podemos hacer alguna intervención o disminuir algún factor de riesgo para que no nos lleve a un adulto con un asma instalado y con una severidad más grave, ¿no? Algunas evidencias, y esto es lo nuevo que les quería traer, y con esto cierro: la colonización temprana de algunas bacterias hasta antes del mes. En la cohorte de Dinamarca se ha visto que se asoció con mayor prevalencia de asma. O sea que hay asociaciones de este microbioma ya estudiándose para ver cómo eso impacta en la modulación hacia los TH1 y TH2 y por consiguiente terminar en un desencadenamiento del asma. Este trabajo es el que todos citan, por eso se los traje, de los daneses. Dice: los neonatos colonizados en la hipofaringia, ya con neumococo, con Haemophilus influenza o con moraxella, o en la combinación de estos, tuvieron mayor riesgo de sibilancias recurrentes y asma en la etapa de la vida. De manera que las hipótesis que se toman a partir de estas evidencias dicen que habría una relación entre el ambiente, el microbioma gastrointestinal y el desarrollo de la función inmune en la infancia. Estudios epidemiológicos han visto una relación inversa entre la prevalencia de asma alérgica y la exposición ambiental a microbios, es lo que sostiene la hipótesis de la higiene, en donde sí, esto se vio en las comunidades Amish o en las comunidades de granjeros, donde tenían tanta exposición a enterotoxinas, a virus, a estímulos TH1, digamos, eso hacía que tengan menores enfermedades alérgicas y menores asmas, ¿no? Menor asma. Las bacterias intestinales ingresarían por ingesta oral y la alteración en la función respiratoria inmune estaría relacionada con la actividad inmunorregulatoria del microbioma intestinal. Esa interacción con los microbios parece que sería clave en el desarrollo futuro del estado inmunológico. Y por una respuesta común de mucosa, lo digestivo con lo respiratorio, parece que hay teorías que se pasarían los linfocitos T, los de memoria, bueno, es complejo. Microbioma en asma es un hecho, y es lo que estamos viendo ahora. Y bueno, les traigo esto porque también seguramente lo van a leer. Si escuchan a Fernando Martínez próximamente va a traer sus investigaciones en esto. Este trabajo intentó estimular con probióticos el intestino de algunos lactantes para ver si eso podía disminuir las enfermedades alérgicas. Y este trabajo las concluye es que los probióticos usados en mujeres embarazadas o durante la lactancia materna o dados a los lactantes redujeron sí el riesgo de eczema en los lactantes. Sin embargo, la evidencia es baja. No hay efecto, no se observó ningún efecto en la prevención de otras condiciones alérgicas como el asma. Hasta ahora, entonces, no había ninguna fundamentación para dar probióticos intestinales para prevenir el asma o enfermedades alérgicas, pero es un campo de estudio que seguramente nos va a dar más sorpresas en pocos tiempos. Conclusiones entonces: los mecanismos defensivos pulmonares representan los modos de adaptación de los sistemas respiratorios e inmunológico al contacto con el medio ambiente. Mensaje o moraleja de alguna manera lo puse yo: conocerlos y protegerlos sería nuestra responsabilidad, y un saneamiento ambiental para hacer más amigable el ambiente donde respiran los niños, ¿no? Bueno, elementos constitutivos, anatómicos y funcionales e inmunológicos participan juntos para mantener las vías aéreas inferiores libres de agentes extraños y el pulmón en las mejores condiciones para cumplir con la función que es el intercambio gaseoso. Mensaje: promover la integridad de las vías aéreas superiores. Siempre que tengamos posibilidad de que respire por nariz, ese niño va a poder descansar mejor, tener un mejor sueño, tener un mejor día, va a rendir mejor en la escuela, menos tos, mejor desarrollo, mejor actividad. O sea que todos los mecanismos funcionen correctamente es una responsabilidad nuestra y una gran ventaja para los pacientes. Controlar el uso de antitusivos. Recuerden que la tos es un mecanismo de defensa y si tenemos que sacar y eliminar secreciones, la tos es el mejor motivo para hacerlo. En pediatría hay muy pocas indicaciones para ello. Vamos a tener una clase sobre el manejo de la tos en pediatría. Y la medicación sintomática en cuadros banales también, tanto antihistamínicos que secan las secreciones, corticoides y antibióticos, por supuesto, que modulan el microbioma. Hay que tener muy en claro a dónde estamos
¿Qué estamos haciendo cuando damos estas medicaciones, incluso de manera arbitraria y en exceso? Finalmente, los pulmones no son estériles, numerosas familias bacterianas se asientan en las vías aéreas inferiores, se llama microbioma, desde los primeros momentos de la vida. Mensaje: controlar el embarazo, el parto vaginal, por supuesto que coloniza diferente del paciente ya se ha estudiado eso, con parto por cesárea, promover la lactancia materna, eso le va a dar inmunidad y la primera estimulación de la inmunidad innata, no hay duda de eso, promover esa práctica es salud, y el uso racional de antibióticos. Quedan por establecer las complejas relaciones del microbioma pulmonar con el sistema inmune, avanzar mucho más en esto, la relación con la génesis de patologías crónicas, como decíamos recién, así como las posibilidades de intervención en la prevención de enfermedades alérgicas y concretamente en el asma bronquial, que es uno de los que más avances estamos teniendo. Bueno, muchísimas gracias.